Bueno, buenas noches. En primer lugar, sin duda quiero agradecer muchísimo a los organizadores, al secretario de Gobierno, a la Facultad de Derecho, el Archivo Histórico, a todos ustedes, muchos amigos que se han acercado hasta acá esta noche y a los chicos, muchos chicos que nos acompañan, ¿no? Y por supuesto la invitación de poder venir nuevamente a esta hermosa ciudad y disfrutar también de la proverbial hospitalidad que tienen los tucumanos y tucumanas. Muchas gracias. Sin duda, este ciclo y sobre todo efectuado cuando faltan pocos días para conmemorar y recordar el día donde los argentinos y argentinas hemos padecido la última dictadura militar. Y sin duda recordar, ejercitar la memoria, recordar qué es lo que ocurrió, tiene que servirnos también para tomar conciencia y valorar lo que tenemos, valorar la democracia y valorar todavía esa enorme gesta que fue los primeros años de la recuperación democrática. Contexto brevemente el contexto histórico de cómo nació la democracia argentina y a lo que se enfrentaba. El golpe de 1976 no fue el único que sufrió la sociedad argentina. Lo venía sufriendo desde 50 años antes, de la década del 30, muchas interrupciones al orden constitucional, una suerte de promiscuidad entre gobiernos militares y gobiernos civiles. Pero esa dictadura, que se estableció el 24 de marzo de 1976, tuvo una característica diferente. Fue la más cruel, la más sanguinaria, la más salvaje que padeció nuestro país. Desde ya, la década del 70 estuvo azotada por la violencia. Organizaciones armadas, fruto probablemente de la Guerra Fría, esa tensión entre Estados Unidos y Rusia y la aparición de focos insurgentes en todo el mundo. La Argentina también fue uno de ellos. Organizaciones armadas, con una organización cuasi militar, que cometieron gran cantidad de delitos graves, secuestros extorsivos, ataques a cuarteles y asesinatos no solamente a personal militar, sino también a la población civil. Pero los militares que tomaron el poder en 1976, invocando la necesidad de terminar definitivamente con estas organizaciones armadas, hicieron algo distinto. Establecieron dentro de cada una de las fuerzas un método de represión siniestro, que consistía en secuestrar a las personas sospechosas de pertenecer a estas organizaciones terroristas, conducirlas a lugares de detención, torturarlas salvajemente para obtener información, mantenerlas en condiciones inhumanas de cautiverio y luego o bien legalizarlas o lisa y llanamente matarlas, asesinarlas. Además, violar sistemáticamente a las mujeres detenidas, robar las pertenencias de los secuestrados y en muchos casos, claro, también apropiarse de los bebés que nacían en cautiverio. Pero todo este sistema que se hizo en todo el país dividido en zonas, subzonas y áreas, a cargo preponderantemente del ejército, pero en algunos lugares también de la marina y algunos pocos de la Fuerza Aérea, en el más absoluto secreto. Es decir, todo esto fue hecho en la clandestinidad. La toma del aparato estatal en su conjunto le posibilitaba de que esto fuera ocultado a toda la ciudadanía. No solamente a la ciudadanía en general, a los jueces que preguntaban en los habeas corpus el destino de las personas que
cuya suerte se requería, algo impensable, que el Estado no reconociera que tuviera a alguien detenido. Por supuesto, a algunos intentos que hubo también por parte de la Iglesia, a los estados extranjeros que preguntaban, y a los familiares que los movían nada más que saber qué había pasado con sus seres queridos. Bueno, ahí ese primer foco de resistencia frente a la dictadura, bueno, proviene de las madres y los padres, sobre todo de las madres, que se enfrentan a ese poder, movidas nada más, bueno, ¿qué pasó con su hija y con su hijo? Cuando aparece la democracia, empieza a labrarse la democracia, ese primer gobierno de la democracia, ese primer gobierno de transición, se enfrentaba a un problema muy complejo. Digo, se enfrentaba a un problema muy complejo porque el primer objetivo de un gobierno de transición, de una dictadura a una democracia, es subsistir. Es decir, poder entregar el mando a otro gobierno civil. Lo primero que tiene que hacer un gobierno de transición es poder llegar a que no lo voltee, a consolidar la democracia. Guillermo O'Donnell dice que los gobiernos de transición es como una partida simultánea de ajedrez, que es esa que se juega con muchos tableros. Y por un gobierno de transición se le desatan todos los conflictos. Tiene un tablero con el poder sindical, otro tablero con los empresarios, otro tablero también con las Fuerzas Armadas que dejan el poder, y todo a la vez. Y que la característica de todo gobierno de transición es la elevada dosis de incertidumbre que tiene. Se sabe que se va hacia algo, pero no se sabe hacia dónde. Y por cierto, en la Argentina de 1983, el curso natural y ordinario de las cosas, la normalidad, lo corriente, es que acá no hubiera habido juicio alguno. Digo que no tendría que haber juicio alguno porque la posibilidad de enjuiciar enfrentaba obstáculos políticos, jurídicos y procedimentales enormes. Los políticos, bueno, que las propias Fuerzas Armadas seguían manteniendo obviamente el control de las tropas. Los autores de los graves crímenes, bueno, muchos de ellos estaban a mando de tropas. Por eso los cientistas de las transiciones, Juan Lins, Bruce Ackerman, bueno, ninguno recomienda confrontar con las fuerzas que se van, porque precisamente son los que pueden voltear al gobierno que entra. Y además, lo que hoy se denomina el círculo rojo, nadie quería el juicio. Los militares querían premios, no juicios. La Iglesia no quería ningún juicio, quería la reconciliación. Los empresarios tampoco querían el juicio. Los medios de comunicación tampoco querían juicio. En aquel momento se decía, no miremos para atrás. Mirar para atrás divide, miremos para adelante. Es decir, edifiquemos la democracia, pero no busquemos factores que nos dividan. Eso era las muchas voces. Y aparte, bueno, los militares que también contaban no solamente el mando de tropas, el apoyo político de gran parte de la población. Jurídicamente, hoy en día, sobre todo para los estudiantes, los conceptos de jus cogens, delitos de lesa humanidad, que hoy son cuestiones corrientes, en aquel momento no existían. La Argentina, incluso recién en el gobierno de Alfonsín, ratifica las convenciones más importantes en materia de derechos humanos. Y desde ya, nunca en el mundo había pasado algo similar. Y cuando yo le digo que nunca en el mundo, no había otro precedente en el cual un gobierno civil enjuiciara a una dictadura saliente. Newell y Tokio, que hoy se mencionaron, fueron juicios de las naciones vencedoras a los vencidos, creando las propias reglas del juicio, incluso. Los
casos anteriores de los coroneles de Caramani en la década del 70 en Grecia también fue un juicio militar y por rebelión. En el caso de Salazar en Portugal en 1976 había sido un juicio a una dirección de inteligencia y por muy pocos casos. Por eso cuando yo digo que la posibilidad de enjuiciar era inédita, no existía. Y por último, las cuestiones de procedimiento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para afrontar un juicio que tiene la posibilidad de tener miles y miles y miles de hechos? Bueno, por eso les digo que lo normal es que acá no hubiera habido juicio alguno. Y por cierto, digo todo esto para poner en cierto contexto a la intuición, a la audacia que tuvo ese primer presidente de la democracia. Porque quien patea el tablero, quien va contra la corriente, quien toma esta decisión inédita es el presidente Alfonsín, que decide que la democracia no podía construirse sobre la base de una claudicación ética, que no se podía barrer abajo de la alfombra, y que había que tratar de vencer estos obstáculos que, repito, eran enormes en ese momento. Un ejemplo, la multipartidaria que se reunió en el año 1983, en el mes de febrero, de todos los partidos, bueno, ninguno hablaban de juicio. Decían la necesidad de que dijeran qué había pasado con los desaparecidos, que publicaran las listas. Eso era la petición. Los organismos de derechos humanos, bueno, querían una comisión bicameral para saber qué ocurría, qué había pasado, pero nadie hablaba de juicio. En ese contexto es cuando Alfonsín toma la decisión de enjuiciar a las juntas militares, en una propuesta que es moderada, porque repito, el primer interés era de que no se le corriera el tema, no pudiera perder la gobernabilidad. Por eso Alfonsín lo que propone es enjuiciar a los máximos responsables, descubrir la verdad, la creación de la CONADEP, y luego exculpar a los oficiales inferiores, para tratar de llevar tranquilidad a quienes sabían, a muchos de los autores materiales. Por eso la propuesta de Alfonsín inicial es una propuesta que probablemente no hubiera llegado a buen puerto. Alfonsín dice que los militares se juzguen a sí mismos, para así poder recuperarlos para la democracia. ¿De qué manera podían juzgarse a sí mismos? Bueno, manteniendo la jurisdicción militar para que pudieran ellos juzgarse. Mandando al Congreso un proyecto de ley que establecía nada más que un tribunal civil pudiera recurrir, un recurso de apelación a un tribunal civil. Esta propuesta inicial no hubiera prosperado porque los militares no querían jugarse a nivel. El espíritu corporativo era mucho más grande. Por eso el juicio de las juntas militares, sin duda, tiene un marco indudable que es Alfonsín. Sin Alfonsín no hay nada, nada. Pero a ellos se fueron sumando una serie de circunstancias afortunadas que cambiaron la primitiva estrategia de Alfonsín. Y la primera es el propio Congreso de la Nación, que cuando Alfonsín manda la ley de reforma del Código de Justicia Militar, le agrega la posibilidad de que ese tribunal civil no solamente actuara por apelación, sino que se abocara si el Consejo Supremo demoraba de modo inexcusable el trámite del enjuiciamiento. Y además le agrega a ese eximente que Alfonsín le había mandado por obediencia debida, le agrega excepto los hechos atroces y aberrantes. Y todos eran atroces y aberrantes. Con lo cual esa abrió ahí un marco de enjuiciamiento enorme. Alfonsín pudo haber vetado parte de esa ley.
Ustedes saben de que existe en nuestro derecho la posibilidad de la promulgación parcial de las leyes. Sin embargo, Alfonsín no la vetó. La sancionó tal cual el Congreso la había dictado, pese a que él sabía que esto le abría un marco de enjuiciamiento mucho mayor de que él hubiera querido, de que él pensara. Otra circunstancia afortunada, la creación de la CONADEP, también única en el mundo. Antes de la CONADEP no había, hay un ligero precedente en Bolivia, pero la CONADEP es la primera comisión de la verdad del mundo. Después viene la Comisión Rating de Chile, Nunca Más de Brasil, la de El Salvador, la de Guatemala, la de Sudáfrica, la de Vietnam. Después por todo el mundo se desparraman las comisiones de la verdad. Un grupo de personas de mucho prestigio, de gran integridad moral, había de todo dentro de la CONADEP, sacerdotes, rabinos, periodistas, científicos, etcétera, escritores, cuya misión era nada más que descubrir la verdad, recibir denuncias y tratar de establecer lo ocurrido. La CONADEP, en un lapso brevísimo, 6 meses que luego se estiraron a 9, estableció ese informe, llamado el informe de Nunca Más, que comenzó a correr la trama siniestra. Por primera vez con el informe de la CONADEP se comienza a saber la extensión, la sistematicidad y la magnitud que había tenido la represión ilegal. Una labor sinceramente extraordinaria y que luego fue un factor importantísimo para la acusación fiscal. Otra circunstancia afortunada, el abocamiento de la Cámara. La Cámara Federal de la Capital, que era el tribunal competente, al cual el Consejo Supremo le enviaba los informes, bueno, pudo no haberse abocado. Todos sabemos que en tribunales, bueno, muchas veces una de las estrategias preferidas es patear para adelante. La Cámara pudo haber dado más plazo, le dije, bueno, te doy 6 meses más, infórmeme dentro de 8 meses y vamos a ver qué pasa. Esto total es un tema político que lo resuelve el Poder Ejecutivo, etc. Pero la Cámara decidió abocarse y fue un acierto porque sinceramente el juicio hubiera sido una frustración muy grande para la democracia argentina de que se frustrara ese juicio del cual tanto esperaban las organizaciones de derechos humanos y los familiares. Otro tema, una vez que se efectuó la vocación por parte de la Cámara, ¿cómo se hace? Es decir, ¿cómo se organiza un juicio de estas características? Un juicio que, si se juzgaran individualmente todos los hechos cometidos durante la represión, estaríamos juzgando todavía, porque eran miles y miles y miles y miles de hechos, montañas de papeles. Hubo que desalojar una secretaría entera del tribunal, hacerles estantería para poder albergar la enorme cantidad de papeles, porque al juicio se le agregaron todos los expedientes de habeas corpus que se habían instaurado durante la dictadura, los denuncias también por privaciones ilegales de libertad, todos los que se abrieron en democracia, todos los expedientes de los consejos de guerra, todos los reclamos frente a las naciones extranjeras, una montaña infernal de papeles. ¿Cómo se hace? Y cómo se hace también en un tiempo útil. El juicio de la Junta Militar, desde el momento que la Cámara se abocó hasta la sentencia, demandó 14 meses. 14 meses. En época de la prehistoria. Ahí no había WhatsApp, no había Facebook, no había internet. El adelanto técnico era, teníamos 2 máquinas fotocopiadoras y conseguimos la donación de una tercera, que como era una donación a la justicia,
tenía que hacerse a través de la Corte, y la Corte no la afanó, y se quedó con la fotocopiadora, hubo que hacer, ir a ver al presidente de la Corte, etcétera, para traer la fotocopiadora. Son épocas de las máquinas de escribir manual, del carbónico. Yo creo que, les digo con sinceridad, yo miro para atrás y yo digo, bueno, ¿cómo pudimos? ¿Cómo se hizo? La verdad, un milagro. Y yo creo que hubo dos grandes aciertos. Uno piensa en el juicio a las juntas militares y dice, se juzgaron todos los crímenes de dictadura. Sí y no. Porque en realidad el juicio no abarcó todos los delitos cometidos, sino que utilizando un criterio que le he usado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso de Irlanda del Norte contra el Reino Unido, que es una selección de casos representativos, casos paradigmáticos, un grupo de casos testigos. Lo que se le dijo al fiscal es decirle, mire, usted seleccione casos concretos que representen la totalidad. Acababa de salir el informe de la CONADEP y ahí estaba toda la posibilidad de utilizar esos legajos. Es decir, para los que vieron 1985, que muestra que los chicos de la Fiscalía salieron por todo el país a buscar los casos. Mentira. Imposible. Sin desmerecer a los chicos de la Fiscalía, que eran maravillosos. Los casos paradigmáticos que eligió Julio Estracera se los armó la CONADEP, que era la que tenía los legajos y la que podía escoger el número de casos que abarcara todas las fuerzas, todo el país y las distintas juntas militares. De ahí se seleccionaron 700 casos, que son los que el fiscal imputa, porque el juicio de las juntas militares tiene dos escalones. ¿Qué había que probar? Había que probar de que los comandantes habían ordenado, cada uno dentro de sus fuerzas, el plan criminal que le dije antes, que era secuestrar, torturar, matar, etc. Pero después, para poder responsabilizar a cada uno, bueno, no le podíamos condenar por haber ordenado un plan genérico. Había que condenarlos por el secuestro de Juan, por las torturas de Luisa, por el asesinato de Pedro. En consecuencia, que eran las consecuencias de las órdenes. Haber ordenado y esos hechitos individuales que se habían producido como consecuencia de esas órdenes. Por lo tanto, la sentencia fue sobre la base, mejor dicho, las condenas fueron sobre la base ni siquiera de los 700 casos, porque después de mitad del juicio el fiscal desistió de la prueba porque son pruebas suficientes y la sentencia terminó siendo por poco más de 200 y pico de casos que se dieron por acreditados. Eso explica en muchos casos por qué muchas de las penas son muy bajas, porque los hechos individuales que quedaron probados eran pocos. Muchísimos hechos no se cayeron por falta de pruebas. Otro acierto, aparte de los casos paradigmáticos, la oralidad, el acusatorio. En ese momento la ley de enjuiciamiento vigente en el orden federal era el viejo código de barrio de fines del siglo XIX que seguía la ordenanza procesal española de 1870, que era un juicio escrito, un juicio bien inquisitivo escrito, con un sumario escrito y un plenario también escrito. Cuando el tribunal se abocó, se planteó la discusión qué reglas de procedimiento se utilizan. Y bueno, muchos juristas decían, no, tienen que seguir las del Código de Procedimiento Civil,
no van a aplicar las reglas del Código de Justicia Militar, que es donde se había iniciado el proceso. Pero las normas del Código de Justicia Militar tenían una ventaja, que Alfonsín había ordenado al Consejo Supremo que siguiera las reglas del juicio sumario en tiempo de guerra. El juicio sumario en tiempo de guerra es un juicio en el campo de batalla, es decir, plazos de horas que literalmente no eran aplicables, pero tenía una ventaja: era una audiencia oral y pública, y tenía la carga de la prueba, la tenía el fiscal. Entonces el tribunal dijo, bueno, vamos a seguir las reglas del Código de Justicia Militar adecuándolas, es decir, estirando los plazos, adecuándolas en lo que pudieran lesionar la defensa. Todas las reglas del procedimiento son reglamentarias del debido proceso de la Constitución. En la medida que se respete el derecho de defensa, no hay agravio posible. En consecuencia, el juicio de la Junta es un juicio también pretoriano, porque el tribunal fue creando pretorianamente la organización del juicio, respetando el marco de esa audiencia oral y pública. Por supuesto, se les imputó a los comandantes haber ordenado y esos hechos individuales, y luego se les dijo a las partes, bueno, ofrezcan la prueba. El fiscal presentó la prueba, las defensas presentaron la prueba, y a la audiencia. La publicidad de la audiencia fue otro gran acierto, porque las pruebas se ventilaron frente al tribunal y frente a la sociedad. Los testigos que iban, bueno, declaraban públicamente, y muchos de ellos por vez primera. Eso fue otra de las, yo creo, de las llaves que permitieron la rapidez del juicio. El tribunal se abocó en octubre, concedió los recursos extraordinarios que presentaron todas las defensas, diciendo que se había violado la garantía del juez natural, porque ellos solamente podían ser juzgados por los militares. Concedimos el recurso. La Corte Suprema convalidó el abocamiento, por suerte muy rápido, el mismo mes de diciembre de 1984 dictó el fallo. Se organizó el proceso, bueno, se venía realizando, se organizó entre enero y febrero, y se llamó audiencia oral y pública para el 22 de abril. Ahí empezó esa audiencia. Por supuesto, era una aventura, porque el juicio oral, ninguno de nosotros tenía experiencia en juicio oral, que existía en muchas provincias argentinas, sobre todo el Código Procesal de Vélez Mariconde, de Córdoba, Soler, de Córdoba, pero la verdad nunca habíamos estado en un juicio oral. Con lo cual nos estrenamos en ese juicio oral de esa complejidad y de esa magnitud. Por suerte los defensores tampoco tenían experiencia, ¿no? Empezó el 22 de abril, las audiencias eran a partir de las 3 de la tarde, todos los días. Hoy asistimos a estos juicios orales que se celebran una vez por semana, una vez cada 15 días. Bueno, este fue todos los días, incluso los sábados muchas veces. La Secretaría estuvo abierta 7x24, es decir, incluso los domingos la Secretaría estaba abierta. Y era desde las 3 de la tarde hasta que se terminara la agenda. Esto trajo algunos problemas porque al principio hubo audiencias que se prolongaron, bueno, una que terminamos a las 6 de la mañana, y las defensas objetaron por razón. Dijeron, señores, esto afecta el derecho de defensa, no podemos tener audiencias que se prolonguen 12, 14 horas, etc. Y eso era porque los testigos más largos, que son los testigos de cautiverio, son testimonios extensísimos, porque los tipos relataban sus padecimientos, eso podían ser horas de testimonio. Entonces modificamos que no hubiera más de uno o dos testigos de cautiverio por audiencia. Conseguimos, bueno, que no se extendieran más allá
de las 10 o 11 de la noche, eso fue lo corriente. Declararon entre el 22 de abril y agosto de ese año, declararon 830 testigos. Una enormidad, pero 830 testigos. En el mes de septiembre fue la acusación del fiscal, en octubre las defensas, se llamó un cuarto intermedio y la sentencia final fue en diciembre de 1985. Bueno, a ver, dos palabras a ver de la sentencia. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se pudo dictar sentencia en un lapso tan breve? Si te había terminado la audiencia en agosto, y los alegatos fueron en septiembre y octubre, ¿cómo se pudo dictar sentencia en diciembre? Eso también fue un acierto de organización. Durante el juicio oral nos íbamos turnando en la presidencia del tribunal, porque la audiencia la lleva el presidente. Y esto tuvo una ventaja, que el que hacía de presidente la semana anterior preparaba la agenda. Durante la audiencia todos los vocales descansaban en el que decía la presidencia, que le llevaba. Cada uno tenía una carpetita con los antecedentes del caso, pero el que interrogaba era el presidente. Pero cuando terminaba en la semana siguiente, quien había sido presidente se reunía con grupos de trabajo que habíamos organizado con antiguos oficiales primeros para hacer borradores de qué había quedado probado. Porque el juicio, en definitiva, es toda la parte de la prueba de las órdenes y después son mini sentencias. Son las mini sentencias, la de Juan, la de Pedro, la de Susana, etc. Y a medida que se llevaba la audiencia, había borradores hechos por el presidente con estos grupos de trabajo acerca de qué casos habían quedado probados y qué no. Por supuesto, esto circulaba luego por todos los vocales, pero la base estaba. Cuando terminó la audiencia, estaban esos borradores de que había quedado probado. Y después la división de trabajo, éramos 6 vocales y nos dividimos las partes de la sentencia. Los que se ocuparon de organizar el tema de las órdenes, los que se ocuparon de un capítulo muy importante que era la atribución a los comandantes como autores, que es el capítulo de la autoridad inmediata, el de la antijuricidad, que es para descartar lo que alegaban los defensores, que esto había sido una guerra, la calificación, bueno, en fin, detalles técnicos. Bueno, finalmente dictamos la sentencia, en el cual se condenaron las 2 primeras juntas. En la tercera no hay hechos, porque la represión terminó en un momento dado. Cuando ordenaron, terminó y ya la última junta militar no tenía hechos. Y por supuesto en función de los hechos individuales que le habían quedado acreditados a cada uno. ¿Cuál es el saldo o el legado del juicio de las juntas militares? El juicio de las juntas tuvo, en primer lugar, un impacto internacional impresionante. Yo creo que hay una profesora de la Universidad de Harvard, Katrin Zinkin, que ha escrito un libro que se llama La cascada de la justicia, y en la cual analiza cómo se ha replicado en el mundo el modelo argentino de verdad y de justicia. Y ella dice que el tipping point es el juicio de las juntas militares argentinas, que después se replicó en Sudamérica, en Europa del Este, sobre todo, en algunos países de Oriente, etc. Yo creo que el juicio de las juntas hace una contribución extraordinaria al derecho internacional de los derechos humanos. Es la que le da un impulso decisivo a las cuestiones hoy corrientes. El caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Velázquez Rodríguez, que es el que establece la obligación de los estados de investigar y juzgar estos crímenes, es posterior al juicio de las juntas militares, ¿no? Desde 1989. Incluso muchas de las
cuestiones, las categorías analizadas en el juicio de las juntas, luego se replican. El tema de la autoridad mediata mediante aparatos organizados de poder se replicó luego en el caso de los tiradores del muro de la Corte del Tribunal Federal Alemán, en el juicio Fujimori en Perú. Está tal cual redactado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En fin, la contribución al derecho internacional de derechos humanos es enorme. Y en el ámbito interno, yo creo que ha sido el punto de inflexión que permitió que esa naciente democracia argentina pudiera establecerse sobre la base del Estado de Derecho, del imperio de la ley, que satisfizo el principio básico de cualquier democracia. Todos somos iguales ante la ley y hasta el más poderoso tiene que someterse frente a los tribunales. Y además yo creo que incorporó a la agenda pública argentina la cuestión esta del respeto a los derechos humanos, que se cristaliza en un consenso que ha tenido sus abolladuras, que es el consenso del nunca más. Nunca más a las dictaduras, nunca más a las violaciones a los derechos humanos, nunca más a la violencia como forma de hacer política. Y yo creo que esto ha conformado un consenso, uno de los pocos consensos básicos que todavía tiene la sociedad argentina. Por eso creo que a días de recordar a la última dictadura militar, yo creo que tiene que hacernos reflexionar sobre el valor de la democracia y el valor del imperio de la ley. El valor de que los gobernantes se sujeten a la ley, el valor del respeto a los derechos de todos y esos principios fundantes de la democracia, ¿no? El valor del pluralismo, el respeto a las ideas ajenas, el valor de la tolerancia. Y si en aquel momento la sociedad argentina pudo enfrentarse a los crímenes del pasado de esa manera, ¿cómo no podemos enfrentarnos nosotros a los desafíos actuales que nos plantea la democracia de hoy en Argentina? Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno,